Gloria a Dios, hermanos. Buenas tardes, ya son tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? El Señor les bendiga, el Señor siga teniendo piedad y misericordia de sus vidas. Los que nos están viendo por internet también, el Señor siga teniendo piedad y misericordia de tu vida a la hora que nos vayas a estar viendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y el Señor te bendiga. Bueno, hoy no me traje un libro para presentárselos, hoy se nos olvidó, pero bueno, esperemos que la palabra sea de grande bendición para tu vida, que el Señor te hable por medio de esta palabra. Dios te bendiga. Gloria a Dios, hermanos. Hace un poco de calor, entonces bueno, dejamos el aire prendido. Si a alguien le molesta un rato, bueno, lo pueden apagar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Esther 3:7. Vamos a ver qué tiene la palabra de Dios para nosotros el día de hoy, porque estoy disfrazado de árabe, ¿no? Y bueno, otras cosas más que nos esperan el día de hoy. Esther 3:7, ha estado fallando un poco la conexión, entonces bueno, se han estado viendo mejor los videos en YouTube, los que nos ven en vivo en Facebook. Luego subimos el video también en alta definición. Parece que es cuestión de Easy. He visto algunas quejas ahí en internet diciendo que se les ha caído en mitad de conferencias y cosas así. Esther 3:7 dice la escritura: en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por este día, por todas las bendiciones que recibimos de tu mano. Abre la boca de tu siervo, el corazón de mis hermanos, toca los corazones de todos los millones de internautas que nos sintonizan por internet. Ponemos esta prédica en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, básicamente hoy estamos recordando la historia de Purim. Es una celebración judía y bueno, estamos disfrazados. Vamos a explicar por qué el disfraz. Básicamente a la historia de Esther se le conoce como la fiesta de Purim. Vamos a analizar el texto después, que significa Pur, ¿no? Esta derivación hebrea, más bien es como aramea. Y bueno, para los judíos se representa por medio de una serie de tradiciones. La primera tradición es el Megilá. Básicamente Megilá significa rollo, y el rollo es un rollo aparte de la Torá. Los judíos, incluso en la actualidad, toman con mucho recelo la historia de Esther, por eso van disfrazados a las sinagogas, porque dicen como será, no será. Ahorita vamos a ver, la historia es muy representativo, no es gratuito. La historia es muy bizarra, normalmente se la toman como a broma. Realmente el Megilá se vende por separado, con dibujos o sin dibujos, ¿no? Es algo que se hace. Y bueno, dice Esther 3:7, en el mes primero, que es el mes de Nisan, se echó Pur. Pur es suerte en hebreo, básicamente. Dijimos, bueno, es arameo. En hebreo se utilizan otras palabras para Pur. Pur simplemente suerte. Y básicamente lo que hacían en Babilonia, como se hace en muchas partes, era una carta adivinatoria, es decir, ibas con el astrólogo y te leía la adivinación para todos los meses, ¿no? No sé si han visto esos horóscopos que vas y te echan el horóscopo para todo el año, ¿no? Cómo te va a ir en enero, cómo te va a ir en febrero. Esto lo tenemos en el cristianismo también. Ha venido el pastor Javier Hermoso y dice: Dios me dio una palabra profética para cada mes del año, ¿no? Y dice: julio lo recibimos, ¿se acuerdan? Lo recibimos con bendición. Agosto viene la fructificación y este tipo de cosas. Bueno, lo mismo se hace en el mundo en la actualidad. Echan suertes por medio, a deidades ajenas, y lo mismo se hacía en Babilonia. Este año Purim se celebra el miércoles, el 15 de Adar. Básicamente está mencionada la fecha. Salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Adar es esta fecha del año. Es febrero, marzo, a veces se recorre. Hoy se recorrió mucho, como 2 semanas.
Y bueno, los judíos la celebran emborrachándose, disfrazándose, echando suertes, porque el mundo todo está de cabeza. Este libro es muy controversial, comienza sin Dios y acaba sin Dios. No se menciona Dios de manera literal en ninguna parte del texto. Se le menciona como en un atributo de un rey y de forma ajena. Chicos, chequen las cámaras porque me han dicho le cortan la cabeza, pastor. Entonces hay que ver lo que se ve en la cámara, es lo que se ve, no lo que está saliendo en el video. Entonces, bueno, pongan atención. Y comienza sin Dios y termina sin Dios. Nunca se menciona directamente el nombre de Dios. Y los judíos, los rabinos dicen, bueno, como un texto bíblico que habla de Dios, que es bíblico, va a estar en la Biblia si nunca se menciona el nombre de Dios. Esto es muy raro. La historia no es histórica, nunca sucedió algo así, es una invención, es un cuento. Mucha gente se espanta y dice, pastor, ¿cómo que no es una historia histórica? ¿Cómo que esto no pasó? Hermanos, la Biblia no es un libro histórico, ¿no? No es un libro histórico, tiene algunas historias históricas, no debe sorprendernos. Esto es muy importante, no es un libro de historia, no leemos Biblia para aprender historia, es una guía, es un manual para que tengamos una relación con Dios, ¿no? Al parecer la historia de Purim es una narración enfocada a levantar los ánimos de los judíos oprimidos en Babilonia, ¿no? Fue el exilio, se los llevaron a Babilonia, el pueblo está todo triste, no saben qué va a pasar, y hacen una reinvención histórica, burlándose de los grandes reyes, de las grandes reinas, ¿sí me explico? Y meten esta historia como para realzar, como para levantar los ánimos del pueblo, ¿no? Tiene momentos chuscos, esto lo usa mucho Hollywood, ¿no? Estás así en la escena de tensión, ¿no? Algo muy serio, y de pronto sale una payasada y dice uno, bueno, qué humor tan raro el de los americanos. Bueno, más o menos lo maneja lo mismo la Biblia, pero porque esto pasa en la vida real, ¿no? Acabas de tener un accidente o te acaba de pasar algo terrible y de pronto viene algo como curioso, ¿no? En ese momento se acerca el niño, te pregunta algo, dices, ay, no, o sea, para colmo tenía que pasarme esto ahorita. Y bueno, así es la vida real. Es una historia bizarra. Jueces es todavía más bizarro, se me hace el libro más bizarro de la Biblia, pero hermanos, en la Biblia tenemos fábulas donde los animales hablan, ¿no? Está la historia de la serpiente en el Génesis, que habla con la mujer. Tenemos la fábula de Balaam hablando con una mula. ¿Sí me explico? Los animales no hablan. Si este hombre tuvo una alucinación o tuvo una visión o lo que sea, entra dentro de un género literario que se llama fábula, es una fábula. Tenemos libros eróticos, el libro de Cantar de los Cantares. Quien me diga, ay pastor, no menciones sexo, esto es una prédica. No han leído la Biblia, no está llena de sexo y de historias todas locas. La gente dice, ¿cómo que tenía tantas mujeres? ¿Cómo que se acostó con sus hijas? ¿Cómo? Sí me explico, bueno, habla mucho de sexo la Biblia, y el Cantar de los Cantares es un libro erótico. Vamos a tener obras de teatro como el libro de Job. El libro de Job se escribió pensando en una obra de teatro, ¿no? Entonces, bueno, ni siquiera se sabe cuándo se escribió. Piensan que es previo a la historia de Génesis, piensan que son de los libros más antiguos que hay de la escritura. Y bueno, tenemos historias que reinventan la estadía del pueblo de Israel, como Purim. Nosotros lo seguimos haciendo, ¿no? En Hollywood lo hacen todo el tiempo. Si vieron la película de Bastardos sin Gloria, ¿no? Reinventan ahí cómo los judíos matan a Hitler, ¿no? Dices, bueno, les hubiera gustado, ¿no? Hacer eso. Entonces es una reinvención. El director está diciendo, vamos a darle un lugar al pueblo judío que no sea el de humillación, vamos a darles un lugar en la historia, ¿no? Cuando menos en mi película, donde por mano de un judío se muere Hitler, ¿no? Entonces, si me explico, es una reinvención histórica, es una forma de decirnos, bueno, la historia no es como nos la pintan, realmente dicen la historia es de quien la escribe, ¿no? Y en antropología, la meta es buscar siempre la verdad última, qué fue lo que realmente pasó, y cuando te das cuenta, la aproximación es, bueno, tengo como 5 versiones de,
Esa es la verdad última. No tengo 5 versiones no hay algo, no pasó aquí en esta piedra, tenemos varias piedras posibles, ¿no? Entonces, bueno, y te da una visión más amplia. Esto quiere decir que nuestro entendimiento de la Biblia es muy reducido. Normalmente lo queremos explicar con base a parámetros históricos, ¿no? Si fue histórico, no fue histórico, y tenemos a los arqueólogos bíblicos, a los paleoantropólogos bíblicos, quebrándose la cabeza y diciéndoles, miren, se me hace que esta piedra sí fue donde Abraham iba a hacer el sacrificio. Yo me pregunto, ¿y si fue y si no fue? Nos tiene realmente sin cuidado, ¿sí me explico? Porque en la historia que me digan, mira, realmente el arca de Noé la encontramos en el monte Ararat y hay vestigios del arca de Noé, y no, o sea, está el vestigio, está la piedra, pero no está lo que pasó, no está la presencia de Dios, no está la unción, no está la teofanía, la caratofanía, la epifanía, la manifestación de Dios. Entonces, si la historia me dice la piedra es o la piedra no es, pues me tiene muy sin cuidado, porque le falta todo este contexto espiritual. Digo, lo espiritual se puede hablar en parámetros históricos, ¿no? Ya que demuestren y digan, sí, mira, aquí fue donde Dios habló, porque se quedaron las ondas de su voz ahí marcadas en el ambiente. Voy a decir, oh wow, una nueva ciencia ha nacido. Mientras tanto, ¿de qué nos sirve saber si el acontecimiento fue real o no? ¿Sí me explico? ¿De qué nos sirve saber si realmente la historia de Abraham pasó como pasó, si iba a sacrificar a su hijo, si realmente llovió 40 días o no? ¿Sí? O es un mito, o es una leyenda, o es un cuento. Entonces simplemente no nos hacemos bolas y decimos, bueno, es una historia que no tiene bases históricas, ¿no? Algo Dios nos quiere decir al respecto, y la perspectiva es muy profunda. Lo que menos nos debe preocupar de la Biblia, de este texto y de todos los demás textos como cristianos, es si pasó o no pasó. ¿Sí me explico? Está ahí. Lo importante es el libro en sí, no la historia. La fiesta de Purim va a desatar un concepto que se llama judaica, así se le conoce, judaica, y dicen, pues mira, somos judíos, somos billetudos, y entonces vamos a aprovechar Purim para mostrar las riquezas, ¿no?, de la nación, todo lo que tenemos, etcétera. Este Megilá de Purim, lo vi en Amazon, cuesta $4,000. Hermanos, gloria a Dios, reto viral, ¿quién quiere donar un Megilá de Purim de $4,000 para la iglesia? Aprovechen ahora que está bajo el dólar antes de que vuelva a subir, ¿no? Son aproximadamente 80,000 pesos. Nadie, ¿quién dice yo? El primero, Dios le va a dar una gran bendición. No, no es cierto. Sí me explico, por eso no celebramos Purim, me explico. Una, no somos judíos, y dos, no voy a gastar 80,000 pesos en un Megilá de plata con dibujitos hecho a mano y firmado por un rabino, ¿no? Entonces, bueno, no somos judíos, pero el disfraz es muy, muy importante. Vamos a tener dentro de todo esto un apuntador, mira, de marfil con una manita de oro. Esto se usa mucho cuando tienes un rollo de la Torá. Los rollos son de piel, ¿no? De piel de animal kosher, y para no mancharlo de grasa, ¿no?, cuando vas leyendo, vas usando el apuntador. El hebreo es muy complejo, entonces, bueno, cuando uno empieza a leer hebreo, estás leyendo el hebreo, volteas para acá, y luego, si no tienes el apuntador, ya no sabes dónde te quedaste. Entonces, ¿dónde me quedé? Y estás buscando. No es como el español cuando lees un libro. Ya cuando te acostumbras, bueno, volteas y dices, ay, sí, me quedé acá, y medio le buscas. El apuntador es para que no te pierdas. Bueno, un apuntador de marfil que hace todo lo de judaica, es representativo de la fiesta de Esther, ¿no? Este apuntador, bueno, representa el cetro que extendía el rey a la persona que llegaba delante de él para hablar y que hallara gracia, según la historia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener el Greger, es básicamente una matraca cada vez que se pronuncia el nombre de Amán. Nada más hubo un verdadero israelita que gritó ¡buh! No, en la sinagoga todo el mundo grita ¡ah! No, y hace ruido con el Greger, como para decir cállese, ese nombre no se ha mencionado, o qué sé yo, ¿no?
Y para Purim, bueno, lo vamos a tener también de plata, ¿no? De Mishpajá, bueno, cosas como excesivas, de decir voy a sacar mi apuntador, y sacas tu apuntador de plata, y el de junto dice, mira, el mío es de oro, ¿no? Y tiene incrustaciones de piedras preciosas, y el otro judío de junto dice, pues yo voy a sacar mi Megilá pintado a mano, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata Purim en las sinagogas, es una muestra de esplendor, de derroche, de dinero. Lo hacen los árabes, ¿no? Lo hacen los árabes en Dubái, no andan en sus coches de oro, sacan sus teléfonos de oro. Dicen los judíos, bueno, pues nosotros vamos a hacerlo también en Purim, ¿no? Entonces, bueno, y vamos a tener un alimento vinculatorio, básicamente se le conoce como las orejas de Amán. Son unas galletas, no las he podido conseguir en México, no sé cómo se hacen, pero se parecen mucho a las tartas de Gaby. Creo que hay otras también, se parecen mucho en sabor, no en forma, ¿no? Porque hay que darle la forma de oreja. A todos los que vinieron hoy les vamos a dar una tarta. Y tenemos también, dice Esther 2:17, dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Bueno, y va a venir la coronación de Esther. En la sinagoga se hace una coronación simbólica al mejor disfraz, ¿no? Son las costumbres de Purim. Nosotros ahora sí vamos a ser muy exigentes, nada más los mejores disfraces. Tenemos 6 paletas payaso para los que se hayan disfrazado realmente, que digamos le echaron ganas, y 11 bubulubus para los disfraces que digan, bueno, vino disfrazado, ¿no? Hizo el esfuerzo, se gana un bubulubu. Los demás, lo siento, les va a tocar una galleta, ¿no? Y hay café también, hay café, entonces bueno, se puede comer la galleta con café. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ver Esther 1:8. Falta otra tradición. Dice la escritura, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. ¿Por qué toda la cuestión de los disfraces? Bueno, porque el mundo no es lo que parece. La historia, la reina Basti no es una reina, va a acabar como pordiosera. Los esclavos, los limosneros, en realidad se van a convertir en consejeros del rey, en puestos altísimos en el gobierno. Los grandes nobles van a acabar pidiendo limosna, ahorcados. Y la historia nos dice eso, que la vida es cambiante, es como una rueda de la fortuna, ¿no? Y hasta hay una cumbia que dice eso dice que la vida es una canica, ¿no? Que siempre ha de rodar. Bueno, es ese concepto, lo maneja también el Eclesiastés. Dice, hay tiempo y sazón para todos. Dice, a veces estás abajo y la vida da vueltas y te va a poner en la cima, y a veces estás en medio y a veces vuelves a estar abajo. Dice, no te preocupes, esa es la visión de Jesucristo, ¿no? El dinero va, viene, Dios suple, Dios provee por uno o por otro medio, y si ahorita estás mal, va a venir un tiempo en el que estés muy bien, ¿no? En el tiempo en el que estés bien, aprovecha para hacer cosas buenas. Y es una esperanza. El mundo en Purim, por eso se celebra, dice, no es lo que parece. Estamos en un mundo material, en un mundo de carne. Lo espiritual es lo más importante. Estamos disfrazados como seres humanos. ¿Qué es el ser humano? Un simio superior, ¿no? A verlo en la biología, realmente somos Homo sapiens a veces, ¿no? Realmente somos simios parlantes, ¿no? Dice, pero no, ese es un disfraz carnal. Nos diría el apóstol Pablo, lo realmente importante es lo que no se ve, lo espiritual. Estás disfrazado en un cuerpo humano. Y bueno, como seres humanos manejamos muchas caretas. Un día me disfrazo de pastor, ¿no? Al rato ya me disfracé de esposo, al rato me disfracé de cuñado, al rato me disfracé de cualquier otra persona. ¿Sí me explico? Manejamos siempre diferentes caretas. Dice el pastor Javier, que fue a ver a este pastor,
y lo encontró barriendo, no lo conocía, ¿no? Y estaba el hombre barriendo y le dijo, ¿es usted el pastor Marquecho? Y le contestó el hombre y le dijo, no, yo soy nada más el hombre de la limpieza, estoy haciendo aquí la limpieza, pero pásele a la oficina, ahorita le llamo al pastor Marquecho. Y entonces dice que lo pasó a la oficina y después llegó el mismo hombre con saco y corbata y le dijo, pues no me dijo que usted no era el pastor Marquecho. Dice, no, hace rato era el hombre del aseo, ahora sí soy el pastor Marquecho, dígame qué se le ofrece, ¿no? Entonces, bueno, lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Nos ponemos una careta, por eso muchos matrimonios truenan, ¿no? Porque en el noviazgo ponen un rostro y cuando conoces a la persona dices, pastor, no es la persona con la que me casé, ¿no? Estaba fingiendo todo el tiempo. Chicos, chicas, no les recomiendo que sean ustedes todo el tiempo. Su pareja los tiene que aceptar por lo que son. Esta idea de lo voy a cambiar cuando se case, falso, no cambiamos, métaselo en la cabeza. Es mejor que lo conozcas y digas, así es, así me gustó, así lo acepto, y se practica la tolerancia en el matrimonio, ¿no? La persona no va a cambiar, la acepto mejor como es, y así la amo, y así la tolero, ¿no? Bueno, ese fue el principio que aplicamos en nuestro matrimonio. Gloria a Dios, hermanos, los judíos se emborrachan hasta no distinguir entre bendito Amán y maldito Mardoqueo. No, entre bendito Mardoqueo y maldito Amán, ya ven, y eso ya me emborraché del Espíritu Santo. Es hasta atrás, los ves tirados en la calle, dice, porque el mundo es una locura, vamos a hacer todo lo que no se puede hacer siempre, jugar a las cartas, y es un mitzvot por llevar la contra. Dice, si el rey dijo que no bebieran, pues ahora vamos a beber hasta emborracharnos y hasta ponernos hasta atrás. Estos son cosas muy importantes, representa la entropía del universo. Se están dando cuenta, realmente el mundo es una locura, el universo es una locura, a veces pasan cosas que no entendemos y que no tienen explicación. Digan, pero ¿por qué, pastor? Yo qué voy a saber, ¿no? Soy un hombre, pregúntale a Dios y eso a ver si Dios te contesta, porque a veces Dios dice, ni lo vas a entender, ¿para qué te explico por qué pasó eso? Si me explico, representa ese entropía en la sociedad, ese azar domesticado de Dios, ¿no? Es un término que siempre uso de manera sarcástica. Bueno, una sola vez al año se emborrachan, y esto no es único de los judíos, es un fenómeno de muchos grupos tribales antiguos, primitivos. Por ejemplo, están los nativos australianos, hacían sus reuniones de corroboris, ¿no? Y hacían unas verdaderas orgías una vez al año durante 7 días, borracheras, intercambios de esposas, y Durkheim analiza los textos de Strickland, de Howitt, y dice, bueno, ¿por qué está pasando esto? Y él llega a una conclusión, dice, romper el tabú de vez en cuando es como para quitarte la curiosidad, ¿no? Incluso cuando tienes un animal tabú, los cristianos diríamos la comida tabú, la moronga. Oh, no, pastor, no hable de la moronga. Diría Durkheim, pues mira, cómetela una vez al año para que te quites la curiosidad, digas que no te gusta y que no te estás perdiendo de nada fuera de este mundo, ¿no? Y dice también hay un vínculo social donde te vuelves cómplice. Te levantas en la mañana y dices, y ves al compadre, dices, ay, ves al compadre, y el otro dice, ay, no puede ser, y entonces se crea un vínculo y dices, mira, calladitos los dos, porque si no, me explico, entonces guardamos el secreto ambos. Esto lo hacemos nosotros como una dinámica de integración en los líderes. Les dices, agárrate un líder y cuéntale un secreto íntimo y que el otro te cuente un secreto, y los dos calladitos, y dicen, nos sirvió mucho porque conocí mucho a la persona, y se crea este vínculo de complicidad, de decir, me sabe algo y yo le sé algo, y mejor los dos, ¿no? Generamos esa amistad. Entonces, bueno, es un fenómeno muy, muy interesante. La historia de Esther es muy, muy profunda, puede ser vista desde muchas aristas, desde una perspectiva meramente talmúdica, ya lo hemos analizado, como una historia de liderazgo, femenino, ¿no? Va a ser el 8
sí es el 8 de marzo, ¿no? El miércoles, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Digo, qué mejor de liderazgo femenino para que no digan que la Biblia es machista, que Esther coronada de reina y manipulando al marido, ¿no? Para anular un decreto que él mismo escribió. Se puede ver como una historia desde las profundidades de la Cábala. En la historia están presentes 9 de los 10 sefirot, o la interpretación clásica de cómo Dios cambia la maldición en bendición, ¿no? Cómo hay un decreto de muerte, hay un decreto para maldecir y Dios ¡pum!, cambia el decreto y se vuelve un día de gozo, un día de fiesta, un día para disfrazarse y romper los parámetros. Bueno, nosotros nos disfrazamos, yo siempre les digo, para quitarnos lo acartonados. Nos acusan siempre a los cristianos de aburridos, somos aburridos. Pues no, mira, estamos bien divertidos disfrazados, no nos disfrazamos en Halloween, tenemos nuestro Purim para disfrazarnos y bueno, gloria a Dios por todos los disfrazados. Pero existe otra perspectiva que tiene que ver con la revelación profética. Hay un grupo de rabinos que tratan al libro de Esther como si fuera una revelación profética de lo que sucedió del genocidio judío, del genocidio del pueblo de Israel. Es un libro de una profundidad increíble. Vamos a Esther 3:6. Dice la escritura: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán, destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Este tema lo desarrollo en mi libro Intifada, de una manera más larga y más profundo. Así comienza el nudo de la historia. El nudo se le llama a una historia que va lineal y de pronto se complica. Todas las historias hacen lo mismo, si no serían completamente aburridas, ¿no? Todo está bien, se acaban de casar, están felices y de pronto ¡pum!, viene un nudo ahí en la historia y se desarrolla la trama, ¿no? Amán, ahí está. Mira a Mardoqueo y el odio a una sola persona se convierte en el odio completo a una nación. A Hitler le sucedió exactamente lo mismo. Está descrito en su libro Mi lucha, Mein Kampf, ¿no? Mi lucha es un libro que estuvo vedado 70 años. Estoy en contra de vedar libros. ¿No quieren leer la Biblia satánica? Léanla para que vean que están tramando los satanistas en contra nuestros. ¿No? Nunca la he leído, por cierto. Pero este libro, dije, por supuesto que sí, es un libro histórico. El hombre es una narración autobiográfica. Te encuentras a un Hitler que está en la calle, muy pobre, diciendo no tenía para comprar la comida y tenía nada más un franco, no sé qué moneda se usaba. Decía, prefería comprar un libro antes de comer. El hombre es muy, muy educado. Hitler se educó y en su libro dice, jamás había visto un judío, pero fui a Berlín, inmediatamente lo reconocí, ¿no? Vas a Polanco, inmediatamente los reconoces. Y su segunda pregunta fue, ¿es alemán o no? Porque los judíos es una comunidad cerrada, no se integran a la visión nacional. Hoy en día, gloria a Dios, México se declaró una nación pluricultural, ¿no? Antes decía todos somos mexicanos, y se amolaron 127 grupos indígenas, ¿no? Y las otras minorías étnicas. Hubo muchos cambios desde 1942 y se declaró un país pluricultural. Ahora se reconoce a las minorías étnicas, a las minorías religiosas y se les dan derechos. Gracias a eso estamos el día de hoy practicando y disfrazados, ¿no? Y hablando sobre el Purim, ¿no? Y bueno, a este hombre le entró el odio. Lo pueden leer en mi libro o lo pueden leer directamente. Dijo, estos son unos virus, viven a expensas de la sociedad alemana. Digo, realmente no lo hacían, ¿no? Tenían mucho dinero los judíos, eran banqueros, invertían y representaban una gran capital para Alemania. Pero bueno, le surge este odio racial por una sola persona, apegados como estamos al grupo étnico. Fíjate que cuando estaba preparando este sermón,
antier apenas, es algo que nos pasa todo el tiempo, tuvimos una ironía en atención al cliente. Fuimos a comprar un medicamento ahí a la farmacia del ahorro, ¿no? Y mi esposa se equivocó, ¿no? Escogió el medicamento erróneo y no se lo quisieron cambiar, no hay cambios. Entonces cuando yo dije, ¿cómo que no hay cambios? Me puse así como energúmeno, no es posible. Dije, ahora sí me van a oír ahí, les voy a gritar y van a conocer a Jehová de los ejércitos, ¿no? Y así voy con toda la ira, los ojos encendidos. Dije, ahorita me va a ver y con mis ojos, ¡pah!, voy a fulminar a estas personas. Llegamos allá a reclamar, ¿no? Ya era tarde, nos cerró la ventanilla y se fue y se metió. Yo dije así como, no me oyó, dije yo, ¿cómo le hago para que me oiga, no? Dije yo, no, pues ni modo. Sí me explico, ¿no? Y me quedé así con mi enojo, dije, bueno, ay, no puede ser, conste que no maldije ni levanté juicio. Dije, ay, Señor, me dan ganas. Y Dios como viéndome así, ay, atrévete, no, y vas a ver cómo te va. Dije, no bendije, pero tampoco maldije, no, dije, no levanté juicio. Y bueno, finalmente lo estuve pensando, pues digo, la chamaca ni siquiera estaba fea, ¿no? Digo, está simpaticona, una persona pendenciera, y Dios me dijo, papi, tú eras peor cuando eras joven, ¿no? Eras más irrespetuoso con los adultos, eras más pendenciero, pues ya tuviste un mal momento, un mal trago, déjalo pasar. Todavía en la noche estaba, Señor, lo dejo ir, Señor, lo dejo ir, no, pero bueno, gloria a Dios, y fíjate, eso pasa, ¿no? Dices, voy a armar toda una campaña de desprestigio en contra de farmacias del ahorro por una persona que me trató mal, y así somos a veces, ¿no? Un empleado te trató mal y por todos los medios intentamos desvirtuar a una empresa o a un grupo étnico o a una sociedad, ¿no? Esto le pasó a Hitler. Iba yo a maldecir a una muchacha porque no me quiso hacer un cambio. ¿Sí me explico por qué cosas tan absurdas a veces nos encapsulamos los seres humanos, ¿no? Por 200 pesos armas una guerra campal en contra de otra persona, ¿no? Y se te queda ahí el odio en el corazón por años, ¿no? Y hasta te acuerdas del nombre de la empleada, ahí le tomaste, ¿no?, la foto. Y esto pasa a nivel internacional, ¿no? Un mexicano y hace un papelón en Estados Unidos, ¿no? Acaban de meter, a la cárcel a este actor, ¿no? Que fue de peleonero y le pegó un viejito y el viejito se cayó y se desnucó, ¿no? En la pelea, y le dieron cárcel. Y dicen, todos los mexicanos son así. Y dices tú, bueno, qué pena. En Israel les he contado este caso, 2 mexicanos con becas mejor que la mía. Una angelita mintió, no sabía nada de inglés, imagínate, para una maestría en inglés, y no sabes inglés, se le hizo fácil. Dice, ya aprendo allá. La corrieron mal. Y el otro angelito, un médico de la náhuac, que no se levantaba a clase de 7. Qué flojera ir a clase de 7 con el frío. ¿Cómo crees que me voy a levantar a clase de 7? Y lo reprobaron. Y mexicanos los dos. Dije yo, gloria a Dios, saqué mi título, voy a poner el nombre de mi país en alto. Y me decían, no, es que tú no eres mexicano, eres judío, tu apellido es judío. Decía, no puede ser, ¿no? El apellido es español, pero tiene suena judío. Ayala significa cervatillo en hebreo. Entonces decía, no, tú eres judío, tienes un apellido judío. Entonces ni siquiera pude poner al país en alto. Y nos hacemos esa imagen de una persona o de un país por una sola persona, ¿no? En el caso de Hitler es un poco más complejo, necesitamos entender otros puntos en la historia. Vamos a Esther 2.10. Esther 2.10, dice la escritura: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Fíjate bien, no declara su pueblo. Tenemos un aproximado a lo que podría ser un concepto de nacionalidad. Es muy vago, porque el concepto de nación nació con Rousseau. Es muy nuevo esto de soy mexicano y peleo por una patria, por una bandera, ¿no? Y son cargos muy graves insultar al lábaro patrio. A esta persona se le ocurrió quemar una bandera en el mero puente de Estados Unidos. Dijo, al fin que ya estoy de este lado. Y los estadounidenses lo agarraron y lo metieron al bote. Dijeron, aquí no vas a andar quemando banderas de ningún país, ¿no? Es un acto bastante malo y prohibido. Y entonces, bueno, sucedió esto,
y el concepto de nación se acuñó mucho tiempo después, en el siglo XIX. Aún así, bueno, le está diciendo el tío de Esther, no declares de dónde vienes. El genocidio se dio por un ideal ultranacionalista, ¿no? Le llamamos genocidio hebreo, un ideal ultranacionalista mezclado con ideas darwinianas. Vamos a Esther 3:8. Dice la escritura, Esther 3:8, dice, y dijo Amán al rey Asuero, ahí está, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey en nada le beneficia el dejarlos vivir. Bueno, pareciera que es el mismo Hitler hablando, ¿no? Hay un pueblo esparcido, ¿no? Como él vio a los judíos, están esparcidos, y de nada sirve dejarlos vivir, ¿no? Parece esto, por eso lo consideran profético. ¿Cómo surge el ultranacionalismo racista de la Alemania nazi? Primero aparece con las ideas de Charles Darwin. Charles Darwin decía que venimos del mono, ¿no? Dice, hay una evolución, venimos del mono, y la gente siguió evolucionando. Y retomó estas ideas un pensador alemán que se llamaba Friedrich Nietzsche, y bajo una lógica simplona y sencilla si el ser humano sigue evolucionando, fíjate que esta tesis es el mismo postulado de la iglesia satanista, dice, si el ser humano sigue evolucionando, va a llegar un momento en que se convierte en un superhombre. Y entonces Nietzsche anuncia el nacimiento del superhombre. Dice, el superhombre es la raza aria, son los alemanes, ¿no? Y vamos a llegar a convertirnos en dioses, ¿no? Porque vamos a seguir evolucionando tanto que vamos a ser como Dios. Y se atreve Friedrich Nietzsche en su libro Also sprach Zarathustra, así hablaba Zarathustra, a decir que Dios ha muerto, ¿no? Proclama la muerte de Dios. Y bueno, esto es bastante erróneo, ¿no? Las tesis evolutivas son ideas que fueron superadas desde hace mucho. Todo esto está en mi libro Singularitatem. La evolución no es un proceso de mejoramiento racial, implica una degeneración radiactiva del ADN, por supuesto, ¿no? Estamos bombardeados constantemente por energías radioactivas del sol. Implica simbiogénesis entre diferentes especies. ¿Sabes cuántos millones de bacterias tienes en el intestino que te ayudan a digerir la comida, ¿no? Y que estás en una simbiosis con ellas, ¿no? Y todo nuestro cuerpo está lleno de animales. La evolución implica extinciones masivas. 6 veces en la Tierra ha habido extinciones donde casi el 90% de la vida se ha extinguido. Entonces son muchas variables, y bueno, todo esto lo manejo en mi libro Singularitatem. Pero Hitler, además de estas ideas, quería instaurar el Drittes Reich, el tercer imperio alemán, que recobraría la fuerza o la grandeza del Sacro Imperio Germano-Románico. Fíjate que germánico-romano, fíjate que importante son los motivos que hay detrás de la Segunda Guerra Mundial. El catolicismo intentándose imponer nuevamente en Europa por medio de la Alemania nazi, ¿no? El catolicismo, la Alemania donde nació el protestantismo en 1517, retomando Hitler y diciendo, ahora es el momento de instaurar la religión católica de nuevo en el continente, ¿no? Son cosas muy interesantes, que normalmente pasamos como desapercibidas, ¿no? Nomás vemos al hombre y lo que hizo, pero dejamos de ver las implicaciones de los que estaban rodeados. Si lo ponemos en el contexto de la historia universal, ¿no? Inglaterra seguía siendo un imperio con colonias en todas partes del mundo, en la India, en Australia, en Nueva Zelanda, en un montón de lugares. Realmente Hitler no estaba tan loco. Lo único que quería, dijo, pues si hay un imperio, yo voy a hacer otro, ¿no? Y
más grande y que conquiste toda Europa, etc. Entonces, realmente no estaba tan loco. Alemania había perdido su grandeza con Napoleón Bonaparte, tenían todavía este resentimiento, ¿no?, de que nos quitaron nuestra tierra los franceses, así como muchos de ustedes siguen resentidos con los españoles por la conquista de hace 500 años. Dices, no puede ser, ¿no?, que haya resentimiento por personas que ni conocimos, en un contexto que ni conocimos, ¿no? Y bueno, ¿qué le falló a Hitler? Ver el contexto mundial, que el mundo estaba cambiando, que las democracias, la democracia griega, que es una forma de mantener a la clase hegemónica en el status quo de la clase hegemónica. A veces decimos, sí, la democracia, y ni siquiera entendemos para qué sirven las democracias. La democracia se fundó para eso, para mantener a los ricos en su lugar dominante, con una idea, bastante clara. Bueno, los ricos van a generar empleos, van a generar fuentes de trabajo, van a generar protección del país, van a invertir, ¿no?, en el país, y bueno, se procura que tengan esta libertad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a Esther 3:9, dice la escritura: si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Y al igual que en la historia de Esther, en 1942 se declara la solución final. Fíjate este tren, este vagón de tren, ahí metían a los judíos apelmazados. La solución final es cuando Hitler dijo: voy a matar a todos los judíos que están en campos de concentración. Los mandaron a Polonia. El nombre alemán era Konzentrationslager, ¿no?, campos de exterminio o campos de concentración. Esther 3:13 dice: y fueron enviadas cartas por medios de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. A diferencia de la historia bíblica, en el genocidio nazi, y recuerden, no fue un holocausto. El holocausto es un sacrificio de olor grato a Dios. Esto fue un genocidio. Mataron a 12 millones de personas. Hay 6 millones con nombre y apellido, ¿no? Y se cree que los nazis destruyeron otros 6 millones de registros, por eso no se conocen los otros 12 millones. Fue una masacre humana, casi como la que hicieron los conquistadores en América, donde hubo 18 millones de muertes de indígenas, ¿no? Bueno, cuando el tren llegaba a los campos, a uno de los tantos campos de concentración, a los campos de la muerte, algunas personas ya habían fallecido por el hacinamiento, ¿no? Y dicen los testigos que a los niños pequeños los separaban, y en ese momento los soldados los azotaban contra los vagones de tren, y ahí mismo los mataban. Esto es una cita bíblica, una petición que está en los Salmos, ¿no? Dice: permíteme, Señor, agarrar a los hijos de mis enemigos, a los amonitas, a los moabitas, y estrellarlos contra las peñas. Cuidado con lo que pedimos y cuidado con los juicios, porque a veces pensamos que es muy bíblico. Esto se lo hicieron los nazis a los judíos. Por eso les digo que antes de levantar juicio o maldición, la piensen 4 veces, ¿no? Pensamos que como cristianos podemos levantar maldición en el nombre de Dios, y esto es completamente falso, ¿no? Esto le pasó a los niños judíos en los campos de concentración. Llegados ahí, los adultos eran enviados a revisión médica y les extraían las piezas dentales de oro, ¿no? Imagínate, se quedaban sin sus dientes por la ambición. Se cobraron la desnutrición, la vida de muchos. Los sobrevivientes, con la carne pegada a los huesos, fueron enviados a cámaras de gases. Se les engañaba diciendo que los iban a bañar y se les daba un jabón. Bueno, este es un campo de concentración. Cuando fui a Polonia, dije: voy a ir a un campo de concentración. Se sentía el ambiente tan triste en Polonia. Me puse a llorar en el gueto de Varsovia. Dije: no voy a ir a un campo de concentración.
no puedo soportar eso. Estos eran el Ciclón B con que mataban a los judíos. Básicamente era de la farmacéutica Bayer, era un pesticida. Los mataron como a cucarachas, los vamos a matar, y ojalá los hubieran matado como a cucarachas. Una cucaracha la aplastas y se muere en 5 minutos. Las personas rociadas con Ciclón B tardaban 30 minutos en morirse, se morían de asfixia, ¿no? Esto es la forma como los mataban, suministrándole Ciclón B de la farmacéutica Bayer. Qué rápido olvidamos los horrores de la guerra. Un pesticida, básicamente era cianuro de hidrógeno gaseoso, ¿no? Entonces, bueno, son cosas bastante fuertes y un asesinato cruel, doloroso, que nos debe hacer reflexionar como seres humanos. Esther 2:17 dice: y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en vez de Vasti. A diferencia del genocidio, Esther halló gracia delante del rey, básicamente pudo sobrevivir. Yo conocí a esta sobreviviente en persona del genocidio, se llama Lea Kaufman, y bueno, nos contaba su historia. Era una niña, ¿no?, cuando la llevaron al campo de concentración. Dice que su mamá le dio unos diamantes, le dijo: esto es lo único que tienes, y dice que todos los días se los comía, ¿no?, porque lo revisaban, no tenía nada de ropa, no podían esconder nada, y al otro día, cuando iba a hacer del baño, buscaba en el detritus los diamantes, y los tenía que limpiar con su boca, ¿no?, para que no se le volvieran, no estuvieran sucios. Y bueno, decía que todos los días se escapaban del campo para buscar comida, ¿no? Los alemanes eran un poco permisibles, decían, saltaban la barda y llegaban a las ciudades, y decía, nadie los ayudaba. Había una frase, les preguntaban cómo se dice maíz en ruso, y bueno, los hebreos cuando hablan maíz se dice cacaruza, nosotros sí lo pronunciamos bien, pero ellos decían cacagusa. Dicen, con que no pronunciaras bien la R, ahí mismo te apedreaban, te desnudaban, te crucificaban. La gente, viendo el sufrimiento del judío, les hacía peor, ¿no? Lo que sigue pasando hoy, hermanos, cuando hay un choque o cuando hay una desgracia, que la gente no se baja a ayudar, sino baja a ver qué se roba, ¿no? Que si te roban la refacción, o te roban la cartera, o te roban algo del coche, ¿no? Seguimos siendo la misma especie humana, terrible, ¿no? Y bueno, esta mujer dice que no entendía por qué sobrevivió. Dice, y después encontró como la finalidad. Decía, dar estas cátedras y concientizar a la gente de que sí pasó, que sí fue algo real, y que lo enseñáramos a las demás generaciones, ¿no? Por eso siempre se los digo, cada año ella estuvo ahí y presenció estos horrores reales, ¿no? Del odio que puede tener un grupo humano en contra del otro. Por eso es tiempo de reflexionar en nuestros caminos y sujetarnos, hermanos, a un solo mandamiento. Vamos a Gálatas 8, creo que ya se lo saben de memoria. Gálatas 8, vamos a ver qué dice la escritura. Gálatas 8, Gálatas 5, versículo 14, no hay 8, Gálatas 5, 14, dice la escritura: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo nos la pone increíblemente fácil. Dice, olvídate de amar a Dios, lo cual es increíblemente difícil. Quién sabe si lo logres algún día. No, amar a Dios por encima de todo es lo más difícil en el mundo. La semana pasada vimos que el primer mandamiento era: oye Israel, ¿no? Con una profundidad teológica que no entendemos. Este mandamiento es llano, sencillo, no hay metáfora, no hay nada. Dice, ama a tu prójimo y ya cumpliste la Torá completa. El amor a otro ser humano es el eje
del Nuevo Testamento, es el eje del cristianismo. Jesucristo vino a abolir las masacres del Antiguo Testamento, ¿no? El Dios ve y destruye a los amonitas, a las mujeres embarazadas y a los niños, estrélyalos contra las peñas. Se acabó, dijo, hay un nuevo mandamiento que viene a sustituir toda la ley, y es el respeto a la vida, ¿no? Que es completamente fundamental. Hay un cambio radial, una revolución en nuestro corazón que debe efectuarse. El día de hoy no hay acertijos, no hay, reflexionemos qué significa Dios es uno, no hay acertijos, es un mandamiento llano que nos compromete a todos como seres humanos. Deja tú si somos cristianos, católicos o musulmanes, todos pertenecemos a la misma especie Homo en su variedad sapiens, ¿no? Algunos son demens todavía, el Homo demente, ¿no? Enzarzados en guerras por territorios, por locuras, porque no te dieron el medicamento adecuado. Dejemos esa naturaleza carnal demente realmente, y evolucionemos a ser el Homo caelum, ¿no? El Homo celestial a que estamos siendo nosotros llamados. Despojémonos de nuestros odios por color, por raza o por credo. Fíjate lo que dice Santiago 2, nuestra última cita antes de pasar a nuestro concurso de disfraces. Santiago 2, vamos a ver, aquí está, unos versículos adelante. Santiago 2:8 dice la escritura: si en verdad cumplís la ley real, en hebreo dice la Torá del reino, ¿no? La Torá del reino, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo, bien haces. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Santiago va más allá, dice, sí, ya que intentas amar al prójimo, no hagas acepción de personas. En México no discriminamos a los judíos más que los chistes, hay muchos chistes antisemitas, pero ¿qué tal la discriminación a la gente por su color, por sus rasgos indígenas o por su nivel educativo, ¿no? Los términos naco, indio, prieto, ¿no? Son totalmente discriminatorios. Les digo, es espantoso encontrarse con una gente racista. ¿Quieres cumplir la ley, toda la ley del Antiguo Testamento sin esforzarte mucho? No hagas acepción de personas. Quítate lo racista, lo clasista, lo elitista, y con esto ya habrás cumplido toda la ley. Quita esos apelativos de tu boca. No existe diferencia de color, ¿sí me explico? Todos tenemos los huesos del mismo color. En Inglaterra, donde dicen, bueno, no son racistas, no se casan negros con blancos y hacen sus mezclas, pero son clasistas, ¿no? Si no tienes dinero, te discriminan. Hay muchos tipos de discriminación. Tenemos que enfocarnos en ser mejores cristianos y en dejar de hacer este tipo de acepciones con las personas. Gloria a Dios, hermanos. Hoy estamos recordando el Purim, por eso venimos disfrazados como payasos. Se trata de un libro profético para ciertos rabinos que vieron en el genocidio judío la mezcla de nacionalismo y darwinismo, que derivó en un racismo nacionalista enraizado hasta el tuétano. Dejemos de discriminar a la gente por su color de piel, por su nivel educativo, ¿no? Porque no comparten nuestras ideologías. Seamos tolerantes con todos. Dios nos está llamando al amor unos a los otros. Hagamos de lado todas estas cosas. Todos somos hijos del reino, somos hermanos unos de otros. Por eso venimos el día de hoy disfrazados. Estamos disfrazados como seres humanos, pero en realidad somos seres celestiales, ¿no? Esto es lo que disfraza, esto es lo que representa el disfraz, una forma de decir, no soy yo, ¿no? Soy un ser más elevado y puedo ser un ser todavía más espiritual de lo que he sido hasta el día de hoy, ¿no? En todas nuestras batallas humanas, en la carne y con otros seres humanos. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. A todos los que nos sintonizan en internet, se dice Hag Sameach, ¿no? Felices fiestas, ¿no? Cuando hay una fiesta judía, el Señor esté dándoles
los gozos, la paz, el Señor esté llevándolos en esta rueda de la fortuna que es la vida, en este sazón, esté remontándolos a la cima, y cuando tengan poder, cuando tengan riquezas, acuérdense de todos los demás, no quiten el racismo de sus corazones, quiten cualquier símbolo de clasismo en sus vidas. El Señor les bendiga, el Señor les prospere, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.